En la información compartida os hemos dejado el PDF de todo el guión de lo que vamos a hacer, pero aquí he resumido, que también os lo he subido, en un par de transparencias, la idea del laboratorio para ubicarnos qué es lo que estamos por ver. Básicamente es ver este flujo de diseño, hacer un diseño que utilice los engines, el processing system y la lógica programable. La idea es ver los pasos necesarios para llevarlo a cabo. Esta gráfica ya la habéis visto, donde se describen las diferentes herramientas que vamos a necesitar. Tenéis descrito con el número 1, lo principal que necesitáis para hacer diseño basado en plataformas es una plataforma. Aquí vamos a utilizar la OBSK 190, que es una de las tarjetas de Versal que provee Xilinx para el desarrollo de sistemas en Versal con iEngines. Este es nuestro punto de partida. Mañana vamos a hacer un laboratorio de cómo se construye esta plataforma en cápsula, como dice Sergio, un diseño envivado con hooks, con ganchos donde poner nuestra parte del diseño. Luego vamos a diseñar los kernels para la lógica programable, típicamente en C++ para utilizar HLS, pero podrían ser también kernels generados en RTL. Vamos a hacer los kernels para los iEngines. Vamos a poner lógica que va a ejecutarse sobre los iEngines. Cada uno de los elementos se compila con su propia herramienta. El B++ -C es compilar código para los kernels, que no es más lo que antes era el Vivado HLS, luego Vitis HLS, ahora se llama B++ el compilador. Y esto como salida va a sacar un objeto XO para integrar. De la salida del compilador de los iEngines sacaremos el libadf y todo esto lo podremos integrar con unos ficheros de configuración para tener lo que se denomina el binary container, que es la parte que se ejecuta tanto en la lógica programable como en los iEngines. Por otro lado, vamos a diseñar el algoritmo que va a correr sobre los Cortex. De ejemplo está puesto hotcpp. Básicamente utilizaremos GCC, el GCC de toda la vida, para generar esta aplicación que típicamente orquesta todo el funcionamiento. Ordena comenzar a funcionar la lógica programable, también para las iEngines, y se dedica un poco a toda esta organización. Entonces, de esto podremos tener el PDI final y con esto podremos o bien emularlo, simularlo o ejecutarlo en hardware. Para hacer esto vamos a necesitar, y esta fotografía o esta imagen la habéis visto ya, 4 componentes. Los proyectos o subproyectos que se van a hacer dentro de la herramienta ahora se llaman componentes a partir de Bytes Unified. Como decía, necesitamos 4 componentes. Un componente para modelar los iEngines, otro componente o varios para modelar lo que vamos a poner en la lógica programable. Básicamente vamos a hacer unos kernels en HLS, pero también podrían ser RTL. Vamos a hacer otro componente para el código que va en el Processing System. Y finalmente, un cuarto y último que lo engloba todo, que se llama el proyecto de sistema. El proyecto de sistema está compuesto por estos 3 componentes. ¿Son obligatorios los 3? No, podría no haber cosas en el iEngine y cosas podrían en la lógica programable estar o no estar. Puede ser solo del procesador, pero bueno, tener estas pastillas para solo usar el procesador parece un poco un desperdicio de dinero. Entonces, normalmente tenemos el Processing System, la lógica programable y, dependiendo de las pastillas que tienen iEngines, los iEngines. ¿Qué es el diseño que vamos a hacer en unos minutos? Pues se resume en esta gráfica de por aquí. Tenemos 5 kernels, 5 bloques de computación, 3 de los cuales los vamos a poner en el iEngines, en los iEngines, esto que está representado en color verde. 2 de ellos van a ir a parar a la parte que está en azul, que representa la lógica programable, y en amarillo tenemos representado lo que sería la plataforma en sí, es decir, los Cortex A72 más los controladores DDR y el Network on Chip. Vamos a tener un primer core que se llama MM2S, Memory Map to Stream, que va a leer de la DDR los datos, los va a hacer streaming y se los va a mandar al iEngines. Los iEngines están conectados entre sí en este ejemplo y este streaming va a entrar primero en un bloque de interpolación, es un interpolador, básicamente un filtro FIR. Luego se lo va a conectar a otro código que va en otro iEngine que hace lo que le llaman el Polar Clip,
que básicamente determina la magnitud de los complejos y tal. Y un último bloque, también los iEngines, otro kernel de computación, que es un clasificador. Básicamente nos va a decir en cuál de los 4 cuadrantes se encuentra la muestra anterior. O sea, básicamente la salida van a ser números entre 0 y 3 hacia el mundo exterior. Esto lo va a transmitir por streaming. Ese streaming lo va a coger otro bloque que está en la lógica probable, que se llama S2MM, Stream to Memory Map, que lo va a escribir en ráfagas a través del NOC y del controlador de DDR en la DDR. Y todo esto va a estar orquestado por el código en el procesador, que básicamente va a decir, venga, carga la configuración, empieza a funcionar y espera que ambos dominios, tanto la lógica programable como los iEngine, señalicen que han terminado para, bueno, recoger las muestras y hacer algún tipo de procesamiento, ¿vale? Este es nuestro diseño que vamos a tener entre manos. El flujo general, vamos a coger el código C, C++ para los iEngines, lo vamos a compilar y probar que funciona. Luego vamos a coger código C o C++ en este caso para mapear dentro de la lógica programable y compilarlo con Bytes HLS, con la síntesis de alto nivel. Vamos a luego el código del host, compilarlo con GCC para obtener el ejecutable. Y vamos a hacer un proyecto de sistema para que con ese proyecto de sistema lo podamos o bien simular, emular o bajarlo a una placa de desarrollo. En este caso la USK 190, que es en la que nos vamos a basar. Repitiendo un poco lo que comentó Sergio, cuando tengamos un proyecto de sistemas, para simularlo y emularlo tenemos 3 niveles de precisión en cuanto a la simulación. Lo más básico es hacer una simulación software, que es usando GCC para todo, compilar el código de la PL, el código de los iEngines y el código que va en los Cortex A72 en este caso, compilarlos todos en GCC para tu ordenador en local, tu x86, y ejecutar y comprobar que funcionalmente todo funciona. Lo que vamos a ver es simplemente la salida que hayamos escrito en el código que se ejecuta en el procesador. El siguiente nivel de detalle es la emulación hardware, donde se traduce el código que va a ir en la PL a RTL, a VHDL Belilo, se traduce el código C que va a los iEngines a las conexiones y el código propiamente dicho y se simula en un simulador específico basado en SystemC, el IESIM. La parte de RTL se simula con XSIM, se puede simular con otros simuladores fuera de Xilinx, es un poquito más complejo, más rápido en algunos casos, pero también es factible. Y la parte de la simulación de lo que está sucediendo en los Cortex A72 se hace a través del Quick Emulator, el QEMU, que es esta herramienta para múltiples procesadores que te permite hacer una simulación con precisión de ciclo del procesador. Con estas 3 herramientas se puede emular el sistema completo. Y si ya estás seguro que eso realmente funciona y es lo que quieres desplegar, tienes la implementación hardware, que esta sí tarda bastante más, hasta tener el contenido de la SD para arrancar el sistema. Vamos a hacer primero el diseño y luego vamos a ejecutar las 3 alternativas. Una simulación puramente comportamental, una emulación hardware y finalmente bajar el diseño a una placa. Muy bien. Vamos a comenzar con el uso de la herramienta. Bueno, el punto de partida son una serie de ficheros que están en una carpeta soporte con el código fuente. Vamos a comenzar abriendo el Bytes Unified. Para aquellos que seguís trabajando con el Bytes Classic, que es como han renombrado al Bytes de antes, veréis algunas diferencias. Algunas son cosméticas y otras son un poco más profundas. Trabajamos también con el concepto de workspace, así que primero habrá que abrir una carpeta donde tenemos todos los programas que vamos a ir generando. En este caso, utilizamos la carpeta lab para generar nuestro workspace. Y dentro de este workspace comenzaremos a diseñar los elementos. Primero vamos a hacer un componente
de iEngine. Se puede acceder de varias formas a generar el componente. Pues con los menús hacemos un componente llamado iEngine. Le ponemos un nombre. Ahora todos los subproyectos se llaman componentes. Por ejemplo, Versal, cosim-AIE, para determinar todo lo que va a ir en los iEngines. Voy a agregar ficheros fuentes, voy a agregar directamente carpetas completas con todo el contenido dentro de las carpetas. Para este ejemplo voy a coger dos carpetas, uno con código C y otro con datos para estimular el circuito. La carpeta IE tiene código C, la carpeta data un par de ficheros de texto y elegiré cuál es el top level del diseño en C++, que típicamente es un grafo de conexión. Le diré para qué plataforma lo voy a generar. La OBSK 190 es esta tarjeta que vamos a usar en todos los ejemplos. Y tenemos el primer componente, el componente de los iEngines. Si abrimos las opciones, vemos que tenemos el código fuente. Hay dos carpetas que incorporamos. Por un lado hay unos ficheros de texto de estímulos y los resultados esperados, el Golden Result. Y tenemos el graph.cpp, que es el que ordena cómo se conectan los elementos. Mañana con Raúl veréis más en detalle qué implica esto. Y el graph.h, que es el que conecta los diferentes componentes. Si os fijáis aquí, entre la línea 44 y 47, estoy diciendo que hay tres kernels que se van a ejecutar dentro de los iEngines. El código correspondiente está organizado en carpetas. Los tres cores que comenté, el PolarCrypt, el interpolador y el clasificador, es código C, que mañana veréis un poquito más en detalle algunas características. Es código C puro, pero teniendo en cuenta las características de los iEngines para sacar todo el partido. Pues aquí tenéis otro de los códigos, por ejemplo, el clasificador es código C estándar. Muy bien. Como veis, en el graph.h es donde se expresan todas las conexiones. Hemos indicado cuáles son los fuentes, luego cómo conectamos esos componentes intermedios, qué entra y qué sale. Para poder simular, se pueden entrar y sacar datos de ficheros de texto para poder hacer el funcionamiento antes de conectarlo al resto del sistema. Y si hacemos un build de la simulación, como está remarcado allí, podéis comenzar a hacer una simulación. El build de la simulación x86 es muy rápido. Va a generar una carpeta de salida output con los resultados del build, que básicamente son ficheros intermedios, un montón de reportes indicando qué es lo que ha interpretado de ese código fuente. Por ejemplo, aquí tenemos el resumen o el grafo de los elementos que ha interpretado. Había tres kernels, los cuales se conectan entre sí y nos lo muestra gráficamente. Hay un login de lo que ha ido interpretando y compilando, y hay una serie de ficheros adicionales, como por ejemplo los guidance, para darnos ideas de cómo podemos optimizar el código. Luego le podemos dar al run la simulación y es simplemente correr el resultado de lo que hemos compilado anteriormente. Lo que vamos a ver es simplemente que nos dirá que se ha completado la simulación. Y si vamos a la carpeta de salida, como comentamos que íbamos a sacar ficheros de texto, nos ha escrito en el output.txt la salida de esta ejecución en C. Si os acordáis, teníamos un fichero golden, que bueno, sería más preciso compararlo con una herramienta automática, pero bueno, simplemente para mostrar que ha sacado los datos. Acordaros, esto nos está sacando como resultado el cuadrante en donde caen las muestras y se ven que los ficheros básicamente son iguales. Esto simplemente es para comprobar que funcionalmente lo que está dentro de los iEngines cumple con las expectativas. Aquí hay una parte donde están en cuadrantes distintos de 1, en torno a la línea 900, y bueno, vemos que coinciden los datos esperados, que es el Golden Result, y lo que hemos obtenido de esta simulación. Lo siguiente que podemos hacer, una vez que funcionalmente tenemos claro, es hacer una simulación hardware de lo que va dentro de los iEngines. Este building tarda un poco más porque tiene que tomar decisiones de cómo van a ir las cosas a bajo nivel,
para que a la postre podamos hacer una simulación teniendo en cuenta ya la precisión a nivel de ciclos. Lo otro era solo funcional. Entonces, una vez que hace el build, también genera un montón de reports, de informes de lo que ha interpretado. Por ejemplo, aquí también tenemos el resumen, el grafo de conexiones, ahora ya teniendo en cuenta los buffers y las memorias intermedios que se utilizan para conectar los bloques. Y podemos incluso ver la distribución en el array. Esto es un dispositivo que tiene 400 iEngines, lo pone en la parte baja. Veis que ha utilizado 3 iEngines y ha mapeado en esos los elementos. Ahí marca qué buffers intermedios conecta. Bueno, esto lo veréis mañana un poquito más en detalle con Raúl, una vez que recordemos la arquitectura de bajo nivel de los iEngines. Muy bien, tenemos muchos más reportes porque se analiza las conexiones y los movimientos de datos intermedios. No tiene mucho sentido ahondar en los detalles porque no hemos visto aún o no hemos recordado la arquitectura a bajo nivel. También existe el concepto de los guidance para decirnos cómo podríamos optimizar. Esto es un código muy simple que no ofrece guidance. ¿Qué región de los iEngines utiliza? Utiliza en particular 2 iEngines completos y el resto le sobra. Y luego podemos hacer un run. Podemos ejecutar este código. La ejecución es un poco más lenta. ¿Por qué? Porque se está emulando ciclo a ciclo cómo funcionan y cómo se conectan los iEngines. Básicamente estamos lanzando el AI Simulator en background y recogiendo los resultados. Está acelerado la ejecución. No tarda excesivamente, pero sí claramente más que una ejecución puramente comportamental. Como resultado, nos va a escribir en una carpeta todos los resultados y nos dirá, pues básicamente los anchos de banda de entrada y de salida de nuestro circuito. Internamente podemos hacer un análisis a más bajo nivel, pero lo dejamos esto para profundizar mañana. Que ha terminado la simulación. También, como decía, genera una carpeta output específica para la simulación hardware con todos los datos intermedios. Por ejemplo, aquí tenemos la salida de qué ha ido sucediendo. También tenemos ahí la carpeta data con el output. Ahora nos pone los resultados, pero además indicándonos en qué tiempo ha salido cada uno de los datos, porque ya ahora tiene información de cómo se ha de ejecutar ciclo a ciclo. Vamos ahora a hacer unos componentes HLS para hacer los movimientos de datos, para alimentar los iEngines. Al primero le vamos a llamar Memory Map to Stream, básicamente lee de la memoria y hace un stream de salida. Un proyecto vacío y nos vamos a basar en un código fuente que nos proveen. El código fuente es extremadamente simple, simplemente lee de memoria y escribe en stream. Esto lo tenemos aquí en PL, se llama mm2s. Tenemos que decirle cuál es la función top. Tiene una sola función internamente, así que no hay mucho que decidir. Y pasamos a configurar para qué dispositivo lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar directamente una plataforma, la OBSK 190. Le vamos a indicar los parámetros para generar el hardware, como la frecuencia objetivo, en este caso 8 nanosegundos de periodo, 125 MHz. La incerteza, que es cuánto margen le damos a la herramienta para generar. Y luego qué tipo de salida nos va a sacar. Vamos a utilizar el kernel flow, que mañana lo comentaremos, y con el formato XCO de salida. Pues nada, generamos el proyecto. Perdón, proyecto no, el componente, se llama todos componentes. Veis que aquí nos lo marca como HLS. Los ficheros fuentes, este es el fichero fuente que nos proveen. Es código C puro y duro, generando las interfaces y simplemente un bucle for que lee de memoria y lo escribe en un stream. Que ese stream se va a conectar luego a los iEngines, que luego veremos cómo. Si ejecutamos una ejecución de la síntesis, lo que vamos a hacer es transformar ese código C en código RTL, VHDL Verilog, y empaquetarlo para que se pueda integrar con todo el sistema. En realidad, aquí solamente lo estamos transformando a VHDL Verilog. Si vamos a la carpeta de las salidas de este componente, veis que tenemos una serie de carpetas. En Implementation tenemos el código VHDL y Verilog que se ha generado para este
elemento. Está fuera de nuestro objetivo revisar este resultado. Pero bueno, esto se transformó en código VHDL. Pues nos genera un montón de reportes, como siempre, HLS, informando el resultado de la síntesis, cuántos ciclos tarda, cuál es la frecuencia máxima que puede obtener, el grafo de llamadas entre las funciones, esto es trivial lo que realiza, la planificación ciclo a ciclo de lo que hace el core. Es un core muy simple, no hay mucho que observar, pero bueno, tenéis todos los reportes de cómo se ha inferido ese hardware. Vamos a hacer lo mismo repitiendo para el otro componente. Esto es un poco repetitivo en este caso, un componente HLS que se va a llamar S2MM. Desde stream a memory map, esto va a coger la salida que nos dan los INGINEs y lo va a escribir en memoria. Otra vez cogeremos el código fuente que nos proveen, que es lectura continua desde un stream y escritura en memoria. Definiremos la función top, pondremos cuál es la plataforma, en este caso la VSK 190, como todos los componentes que estamos haciendo, frecuencia objetivo, 125 MHz, bueno, usarse MHz o nanosegundos de periodo, la incerteza del reloj que permitimos y el tipo de core que vamos a generar. ¿Por qué flujo? En este caso el flujo de kernels, que es el que necesitamos en este entorno de desarrollo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la aplicación software, el tercer componente, o el tercer tipo de componente. Vamos a hacer un componente de aplicación. Esto va a ejecutarse sobre los A72 sobre Linux. Le ponemos un nombre a este componente, como todos los componentes. Podemos usar Versal Cosim-PS para determinar o nombrar a este componente. ¿Vale? Es el código que va a ejecutarse sobre el Processing System. Como vamos a seleccionar la misma tarjeta y esto va a ejecutarse sobre Linux, siempre corre PETA Linux, utilizamos el dominio XRT, XRT es el Xlinux Runtime, y como usamos Linux, tenemos que indicarle el sysroot, el root file system que tiene para poder compilar esa aplicación Linux. En esta instalación tengo instalado el sysroot para el Cortex A72 y simplemente es indicarle cómo es el PetaLinux que se ha generado para esta plataforma para que pueda hacer la compilación. Pues nos ha generado este componente. Yendo a los detalles de los ficheros fuentes que no se lo hemos dado todavía, vamos con el botón derecho a hacer importar ficheros. Podría importar una carpeta completa o ficheros. Aquí voy a buscar dos ficheros que van a ser mis ficheros fuentes. Uno que se llama hostcpp y otro que tiene información, un header file que se llama data.h. Con esto me basta para este simple ejemplo. Bien, aquí aparecen los códigos fuentes. El host es el que va a orquestar todo el funcionamiento. Está escrito en OpenCL, es decir, con las extensiones de OpenCL. Básicamente descubre cuando está funcionando qué tiene conectado como lógica programable, llamando a unas funciones de OpenCL. Luego reserva memoria, en este caso pide memoria para los datos intermedios. Luego arranca en los grafos, que es la programación de los engines, arranca y espera que terminen los dos cores HLS y con la salida lo que va a hacer es compararlo con los golden result si existe algún error. Vamos a poner un cartelillo un poco más significativo que ha terminado el testeo si coinciden lo que sale de la computación con el golden. ¿Vale? Pues lo compilo. No lo puedo ejecutar en abstracto porque esto está continuamente conectándose con la lógica programable y los engines. No lo puedo simular solo, ¿vale? No tiene sentido si no está funcionando la lógica programable y los engines. Y también puedo hacer la compilación para el hardware. La primera es una compilación que se utiliza cuando simulamos y la otra cuando emulamos. Y necesitamos el proyecto de sistema o el módulo de sistemas que va a unir estas tres clases de componentes. El componente de sistema, pues le ponemos Versal Cosim System.
Vamos a siguiente. La misma plataforma. Y ahora, como esto utiliza Linux, hay que indicarle cuál es el kernel, cuál es el root file system, para que pueda hacer la compilación. ¿Sí? Esto está basado en Petalinux y necesita esa información la primera vez que lo utilizamos. ¿Cuál es el kernel? ¿Cuál es el root file system? Y finalmente el sysroot para hacer la compilación. Hay un checkbox que me dice guardar esta información para futuros proyectos, de modo que no tenga que indicárselo cada vez, y ahí lo he marcado. Y ya tengo el diseño. Pues me dice que no hay componentes asociados a este sistema. Y lo que vamos a hacer a continuación es conectar los kernels que funcionan en lógica programable con los kernels que funcionan en los iEngines. Pues para ello, en Settings, tenemos este fichero que ya está abierto, que se llama bytessysJSON. Es un fichero JSON, es texto plano, pero la mayoría de los JSON tienen una interpretación gráfica para que no sea tan crudo manejar en texto plano. Pues en este JSON que tenemos abierto y cerrado el resto de las ventanas, primero vamos a generar en el binary container, que por defecto se llama binary container 1, vamos a poner los cores que van a ejecutarse en la lógica programable. Si abro aquí esta información, veis que me dice que he puesto los dos cores, el memory map to stream y el de stream a memory map, y le voy a agregar el core o los kernels pertenecientes a los iEngines. En esta parte hay graph, he agregado entonces los cores. Si subimos un poquillo, vemos que ya están los tres módulos agregados dentro de este sistema. Finalmente tengo que enlazar y decirle cómo se van a conectar esos cores en la PL con los iEngines. Y eso se hace a través de ese fichero de configuración, que es un fichero de texto plano, pero que tiene una versión que se puede visualizar gráficamente como es la conexión. Aquí lo cambiamos a la vista en texto. Básicamente nos va a decir qué elementos tenemos y la conectividad nos va a decir cómo lo tenemos. Nos genera algo por defecto, pues vamos a poner la conectividad correcta, donde le diremos que los MM2S se conectan a los iEngine de entrada, la salida de los iEngine se conecta al S2MM y así le indicaremos cómo es el sentido de las conexiones. Finalmente, una vez que definimos las conexiones, aquí tenéis el detalle, tenéis una visión algo más gráfica de cómo se conectan los cores, pero es el mismo fichero de configuración. Y a continuación lo que nos falta hacer es agregar dentro del sistema la parte que nos falte, que es el componente de la aplicación. Así que se va a ejecutar en el Processing System. Hay un solo elemento, pues lo agregamos y veis que ahora los componentes aparecen los cuatro componentes. Los iEngines, la aplicación y los dos que van en la lógica programable. Si hacemos un build de software, aquí estamos compilando todo con GCC y simplemente vamos a hacer una comprobación funcional de todo el sistema. Si le vemos el resultado del build, son una serie de reportes con un resumen de qué es lo que ha interpretado, unos guidance, cuando hace un primer análisis, da recomendaciones de cómo se deberían conectar las cosas, y luego, bueno, esto lo termina empaquetando en un único fichero para poder hacer la ejecución. Y la ejecución, pues nada, llama al ejecutable de las tres partes. En este caso, hay una serie de printfs. Cuando comienza los cores, dice run, y al final lee los resultados y compara los resultados y te pone un test passed con la signo de exclamación que he agregado yo. ¿Vale? En la salida que vais a tener son todos los ficheros intermedios que sean generados, entre otros tendréis en el output un resumen de la ejecución, los elementos que han estado actuando, y por aquí también tenemos en la carpeta package
Bueno, perdón, no lo hemos hecho. Voy a hacer la emulación hardware. ¿Sí? La emulación hardware es transformar a RTL y a programación de los engines y poder hacer una simulación final. Voy a cerrar todas las ventanas intermedias y aquí ha terminado esta primera parte. Lo he grabado en dos partes. Voy a poner a ejecutar la siguiente parte, que es un poco más corta, con la ejecución de los bordes. Vale, vamos a hacer la emulación hardware. La emulación hardware significará arrancar el emulador de los iEngines, el simulador RTL y además el QEMU para la parte de la lógica. Bueno, evidentemente tras el build nos genera un montón de reportes. Podríamos arrancar el emulador directamente desde la interfaz gráfica, pero en este caso lo voy a hacer manual, como se hacía hasta la versión 2023.2. Ahora se puede utilizar el Start Emulator, pero lo voy a hacer mañana. Mañana en otro contexto. Como veis, en el File System aparecen las carpetas correspondientes a cada uno de los componentes. Voy a hacer una nueva carpeta que le voy a llamar hardware-sim para poner todo lo necesario para hacer la simulación. Esto para ser consciente de lo que implica la simulación. Entonces, en esta carpeta, este directorio, voy a poner todo lo necesario para hacer la simulación o la emulación hardware paso a paso. Por un lado, voy a pegar los ficheros. El package configuration, como veis aquí, básicamente tiene cuál es la plataforma que se va a utilizar y los detalles de cómo voy a empaquetar todo en una SD al final, metiendo todos los elementos del Linux para poder arrancar el sistema. Y el script, este aquí, va a llamar al P++ package, como comentó Sergio, basándose en esta configuración, agregándole la programación de los engines, el libadf.a, la programación de la FPGA, todos los cores que van en la FPGA, y vamos a generar un XLBIN para hacer la simulación como salida. Vale, entonces para poder generar el paquete necesitaremos agregar a esa carpeta el contenido de la programación de los engines, este libadf.a, pues para no buscar, hago simplemente una búsqueda general y copio y pego. Necesito también lo que se va a ejecutar en el Processing System, pues le pongo el nombre del ejecutable que se llamaba Versal Cosim-PS, si recordáis, y me llevo el ejecutable que va a ejecutarse sobre los A72 bajo Linux. Pues lo mismo, copio, pego, lo tengo en la carpeta donde estoy juntando todo para la simulación. Y me falta el contenido de la lógica programable, de la APL. Había dos kernels. Estos kernels han sido compilados y unidos en un único binary container, como lo hemos definido. Se llama binary container-1. El empaquetado es un XSA, que lo necesito para arrancar el sistema, y lo voy a pegar también por aquí. Vale, ya tengo casi todos los componentes, todos los componentes. Voy a abrir una terminal y voy a ejecutar este script del generate package para que me empaquete todo esto en una SD final que me permite lanzar la simulación completa, con los tres simuladores que simulan cada una de las partes. Pues nada, le doy a ese script, el generate package, que ejecuta el B++ package, y esto me está generando una carpeta package, porque así le he dicho que se llame la carpeta de salida, donde está generando, como veis ahí, el contenido FAT, básicamente una SD con todo el contenido del Petalinux que va a arrancar y toda la aplicación y el hardware que se va a ejecutar. Veis en el package aparece la carpeta SD, eso es la raíz de la SD, y también os aparece para grabar directamente una SD. Esto se podría grabar y ejecutar
aunque es una emulación también en el hardware, pero bueno, digamos que es la forma en que lo distribuye. Vamos a ir hacia la carpeta package, y dentro de la carpeta package veis que nos ha generado también un script para lanzar la simulación. Eso es básicamente el comando launch emulator con todos los parámetros referenciando a los diferentes elementos que necesita para arrancar. Cómo arranca el Linux, qué argumentos tiene el QEMU, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto normalmente ahora se hace con un botón que te arranca el simulador. Pero aquí, por ser conscientes, todos los pasos que implica. Pues lo lanzamos con el modificador "-g", para que el Vivado Simulator lo abra con la interfaz gráfica, con el GUI mostrando la forma de ondas. Sin el modificador "-g", pues ejecuta el Bytes sin la interfaz gráfica, lo hace en background. ¿Vale? Pues nada, lo lanzamos. Esto tarda un ratillo, en el orden de minutos, toda la simulación. Aquí lo voy a acelerar un poco. Por ejemplo, en la apertura del Vivado Simulator, ves que es bastante más rápido de lo normal. Está ejecutado en una máquina virtual, que no es lo más rápido, pero igual incluso en nativo tarda su tiempillo en cargar todo el diseño. Pues lo que hemos cargado aquí es el contenido de lo que está en la lógica programable. Me voy a meter dentro del core IP que hemos diseñado. Está dentro de Bytes Region. Luego lo mostraré un poquillo en detalle el proyecto Vivado que se ha generado, y voy a poner los dos streams, el stream que sale de los iEngines y el stream que entra a los iEngines, que se llama MM2S, simplemente para ver que está pasando algo en la lógica programable, que es la generación de los streams. Lo voy a poner a arrancar la simulación, ¿vale? Unos 150 microsegundos para este ejemplo me alcanza para que arranque, y ves que empieza a funcionar la parte de la lógica programable. Nada, se levanta las señales y empieza a ejecutar. Y mientras tanto, en la terminal, veremos cómo empieza a arrancar en QEMU el Linux, el Petalinux, que se ejecuta en los A72. Veis que empieza a arrancar el Linux. Evidentemente, emulado tarda bastante más que en nativo, no exageradamente más, pero tarda un ratillo en arrancar. Está arrancando el Linux, veis todas las etapas del arranque. Mientras tanto, sigue avanzando la simulación RTL. Evidentemente, hasta que no arranquen los cores, no voy a ver absolutamente nada en los streams que van hacia los iEngines. Primero tendrá que arrancar el Linux. Una vez que arranque el Linux, habrá que ejecutar la aplicación en el procesador, que es la que orquesta todo el movimiento de datos. Pues nada, aquí estoy en la carpeta MNT. Pues me voy a ir a la carpeta de la SD. Pues ahí tengo los elementos y simplemente voy a lanzar el Versal Cosine PS con el Binary Container como parámetro para que se lance toda la ejecución. Pues lo lanzo y aquí empieza a ejecutarse en el Linux. Sigue avanzando el tiempo en la simulación RTL. Aquí he hecho los primeros printfs y ha ordenado la transacción. Ahí veis que el stream ha escrito los datos hacia el iEngines. El tiempo intermedio será el que está computando los 3 kernels de los iEngines, la computación. Y cuando terminen las computaciones empezará a escribir el stream de salida. Todo este tiempo que está pasando está utilizando los iEngines. Puedo tener visibilidad de lo que pasa en los iEngines, pero eso lo vemos mañana con Raúl un poco más en detalle. Sigue avanzando el tiempo. Por detrás también está el simulador de los iEngines. Cuando terminan, comunican esos datos por streaming y aquí estará escribiendo el stream to MMS en la memoria principal los resultados. Cuando escribe los resultados, pues le dirá que han terminado los cores y, bueno, voy a parar aquí la simulación. Y si voy a la salida del Linux, veré que habrán aparecido los printfs. Bueno, si me acerco un poco para ver los detalles de las transacciones, vemos que primero en la parte inferior
están las transacciones de streaming enviando datos, pues empieza a escribir todos los datos uno detrás de otro, levanta el valid y empieza a sacar datos. Todo eso va a entrar dentro de los iEngines y a la salida, esto es lo que va escribiendo los iEngines. Va escribiendo un stream de datos. Podría haber mostrado también la escritura en memoria, pero bueno, hubiese sido mucha información y muchas señales a mostrar. Y nada, en la terminal donde tenemos el Linux ejecutando, vemos que nos ha impreso lo mismo que nos imprimía en la simulación, cuando terminan cada uno de los grafos y que el resultado es correcto. Pues nada, cerramos todo. Como curiosidad, mostraros que cuando hace el hardware para emulación, tiene que construir el bitstream de lo que se ha generado y te hace un proyecto vivado en base a la plataforma básica más el agregado de tus componentes. Voy a buscar un XPR que se genera para modelar este elemento. Voy a abrir donde está ese proyecto. Este proyecto tiene la plataforma más el agregado de nuestros cores para generar el fichero PDI para programar la FPGA. Voy a abrir ese proyecto. La ruta es un poco larguilla, pero bueno, se puede encontrar con relativa facilidad. Voy a llamar al vivado abriendo ese proyecto, que como hemos visto se llama prj.xpr, solo para que veáis que en realidad por debajo se está llamando a vivado para armar todo el diseño hardware y poder construir la programación del dispositivo. Esto es a nivel emulación. Hace lo mismo cuando hacéis la implementación final. Pues nada, si nos metemos en el block design que genera, este block design está basado en lo que vamos a hacer mañana de la plataforma básica. Parte de este diseño es de la plataforma y solamente le agrega, en nuestro caso, los cores que van en la PL. Bueno, como veis, hay un ZIPS con un NOC que conecta a los iEngines, están los controladores de memoria, que mañana revisaremos un poquito más en detalle. Y en esto que se llama Bytes Region es donde ha puesto nuestros cores de la PL. Como veis, el iEngine le entra un stream que sale de esa Bytes Region, saca un stream que entra en la Bytes Region, que es donde están nuestros cores, los cuales van a terminar escribiendo en la DDR. Van a escribir en el controlador de la DDR pasando por el NOC. Viendo los detalles de lo que hay dentro de ese módulo Bytes Region, están nuestros dos cores, el MM2S y el S2MM, que como veis tiene entradas y salida de stream. Aquí sale el stream del MM2S hacia los iEngines, le entra el stream de salida hacia los controladores y tenéis los master AXI que escriben y leen en la DDR. Bueno, tenéis todos los detalles de cómo se ha construido la plataforma. Y nada, esto es simplemente para que veáis. Aquí está el NOC, cómo está configurado. En la parte superior entra en los iEngines. Estas son las entradas de nuestros dos cores, el MM2S y el S2MM, que terminan escribiendo en los bloquecitos verdes de la parte inferior, que son los controladores de DDR. En particular, escriben en uno de ellos. ¿Vale? Muy bien, esta es la vista del diseño, la plataforma extensible con la extensión ya incluida. Vamos a cerrarlo y vamos a terminar de hacer el diseño haciendo la plataforma hardware. Si cogéis hardware y dais a build, preparáis el café o vais a preparar la comida, porque esto tarda típicamente bastante. Vamos el término de 15 minutos, media hora, con un ordenador rápido y un diseño pequeño, y podría ser más en diseños complejos y con muchos componentes. Y nada, vamos a acelerar la parte del build, simplemente para que veáis los resultados. Tras el build genera un montón de reportes, los cuales no vamos a repasar, pero lo que veis que va saliendo por la terminal es el típico proceso de primero llamar a las herramientas para construir el hardware y luego llamar a Vivado
para que haga el placement and routing. Ahí veis las diferentes fases del placement and routing, que es lo que realmente tarda bastante tiempo. Esto estaba hecho en una máquina virtual, un poco lenta la máquina en el entorno, pero bueno, siempre tarda tiempo. Y termina todo el procedimiento haciendo el contenido de la SD para poder grabar. Si vamos en el output, en la carpeta hardware, nos va a poner en package toda esta información. ¿Vale? Vamos a mirar también desde el file system, que tenéis el reporte de lo que ha hecho en el package, que es empaquetar el resultado en una SD para arrancar el diseño. Si vamos al sistema, el sistema tiene ahora 3 carpetas, perdón, en el build habrá 3 carpetas, la emulación hardware, la simulación software y el hardware propiamente dicho. Aquí en package veréis que está el contenido de la SD. Esto se va a grabar en la SD. ¿Vale? Dentro de package, el SD card image, botón derecho, grabar, y lo grabo en la SD. Y esto es lo que vamos a tener en la SD de arranque. Pues una vez que lo grabo, marcando que hago la grabación de la SD, que bueno, te graba 2 particiones, una de arranque en FAT más la otra, enchufar la SD, darle a la corriente y arrancará el sistema. ¿Vale? Pues para ver la salida y el funcionamiento, pues nos conectamos con un terminal serie, en este caso usando PuTTY en el TTI USB 1, que es la típica salida, a 115.200, pues abrimos la conexión del PuTTY, volvemos a enchufar la tarjeta, le damos arranque y lo que veremos es que empieza a arrancar bastante más rápido que emulado. Esto creo que es tiempo real, o a lo sumo estará aumentado un 10%. Es más o menos el tiempo de arranque del Linux en los A72. Pues cuando arranque PetaLinux, tendré una terminal. Se llama PetaLinux, el password. Y nada, si voy a la SD, bueno, no tengo permiso de acceso, tendré que hacer un sudo para poder acceder. ¿Vale? En la raíz no hay nada, pues me voy al contenido del SD. Media y el nombre de la SD. Y aquí sí están los ficheros para poder ejecutar. Pues nada, lo mismo que hacía en simulación. Llamo al VersalCOSIP, que es lo que va en el sistema, más el XLBin, y aquí se ha ejecutado. Esto es tiempo real. Ha mandado los cores y ha pasado el testeo. ¿Vale? Pues nada, esto sería el flujo completo de diseño.